Pues vaya, vaya tema el que se ha venido dando y que ha venido incrementándose en las últimas horas, particularmente el día de hoy, después de que se han dado a conocer pues en dos ocasiones audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con una negociación, una supuesta negociación con, en un principio se decía el gobierno de Estados Unidos, después las agencias únicamente de Estados Unidos, pero ahora en una de sus posicionamientos la gobernadora dice fue Jaime Bonilla. Jaime Bonilla fue el que intercedió, Jaime Bonilla fue el que fungió como ese enlace y él es el que está filtrando los audios y hay más. Pero Jaime Bonilla, quien fue gobernador de la entidad, quien estaba en Morena y ahora está en el PT, pues dice que no, que él no fue, que él no tiene absolutamente nada que ver con esto. ¿Cómo afecta esto las elecciones? ¿Cómo afecta esto el panorama político? Mi querido Arnoldo Cuellar, como siempre un gusto saludarte y recibirte por supuesto aquí en nuestra comunidad desde PopLab. ¿Cómo andas? Muchas gracias, Jesús. Bien, bien siempre. Pues aquí a la orden para tratar de aportar algo sobre este tema complicado y que además, pues ya hay opiniones desde todas partes y abona nada más a la confrontación que estamos viviendo de izquierdas, derechas, conservadores, liberales y que además no entra a profundidad en los temas que laten detrás de todo esto, ¿no? Por ahí comenzaría, querido. ¿Qué hay de fondo? ¿O qué lees tú de fondo al ver, al mencionarse agencias estadounidenses, filtraciones, pleitos, precisamente en una entidad donde tendrá elecciones el próximo año para dirimir precisamente la gubernatura? ¿Qué lees al respecto? Oye? Pues, voy a pecar de frívolo y te voy a comentar que estamos jugando como Inglaterra contra Argentina. O sea, les dejamos el balón y estamos atrincherados en nuestra portería defendiéndonos como podemos y con un equipo muy endeble. Yo creo que la agenda norteamericana de siempre, pero más maximizada en estos momentos, es tratar de intervenir y controlar nuestra política y tener un país sumiso, un país que le haga la chamba de varias cosas, de tener a los migrantes, ser su cliente, si lo necesita como productores de manufacturas baratas, pues también ahí estamos, ¿no? Cuando vives al lado de una potencia, y esto la historia lo ha reproducido muchísimas veces, deberíamos ahí un poco estar aprendiendo de esto. eh, Tu juego tiene que ser el más hábil, el que comete menos errores, ¿no? Porque no puedes competir en los mismos términos con esa potencia en ningún sentido, y aquí está la experiencia del siglo XIX, de que nos fue como en feria, ¿no? Y que perdimos la mitad del país, y que es algo que no debe olvidarse, porque ahí están los orígenes, pues, de cómo se ha dado esta relación, ¿no? Una potencia expansionista, con una agenda muy clara, con un destino manifiesto, explícito, que comparten su clase política, su clase empresarial, su clase religiosa, eh, sus habitantes, digo, son excepción los que no tienen esta mentalidad imperialista. Y bueno, nosotros que tratamos de consolidarnos como una nación que si bien tiene muchas potencialidades, pues lo que le ha faltado y en general es una conducción política adecuada y continua, ¿no? Eh, bueno, visto eso, a mí lo que me parece es que cuando Morena llega al poder, y hay que señalar esto, Jesús, porque yo pues he recibido muchas críticas y no me preocupan, creo que es parte del debate normal por el hecho de señalar las responsabilidades que le veo a López Obrador en todo esto, ¿no? Y bueno, López Obrador es un dirigente político que tuvo, bueno, dio una batalla importantísima por México, por la democracia, por la alternancia, por un programa, digamos, progresista y de congruencia con con combate a las desigualdades en este país, pero que cuando tuvo todo el poder y lo tuvo en Morena como constructor de ese movimiento, y luego lo tuvo como presidente de la República, pues eso se diluyó muchísimo por una serie de tomas de decisiones equivocadas, ¿no? Una de ellas es lo que se está reflejando en el tema que vemos hoy en Baja California. O sea, esta incorporación indiscriminada de cuadros políticos insuficientemente probados, insuficientemente entrenados e insuficientemente comprometidos con el propio ideario que planteaba el movimiento político que encabezaba López Obrador, pues nos enseña hoy esto, ¿no? Las incongruencias que surgen en una llamada donde más allá de la ingenuidad, de la torpeza, lo que late es alguien que a las primeras de cambio se venció
y ofreció pues pasarse a las filas del adversario, ¿no? Totalmente, no sé si lo hizo, si no lo hizo, pero eso ya sería preocupante. ¿Dónde está la consolidación de un movimiento que debería tener la máxima comunicación sabiendo que está asediado, que está confrontado no solamente con su oposición, que a lo mejor se los hace confiarse por la desorganización que tiene la oposición, sino con el imperio hegemónico del mundo, ¿no? Que sabemos que desde hace mucho tiempo se sobrepuso a las otras potencias al término de la Guerra Fría y con el que además decidimos casarnos en un tratado comercial en los noventas, criticado desde la izquierda y hoy anhelado por esa misma izquierda en el gobierno. Creo que entonces ahí a mí no me cabe en la cabeza cómo una gobernadora de un estado fronterizo, que además ha sido excelentemente bien tratada y apoyada desde la presidencia de la República, por López Obrador y por la presidenta Sheinbaum, no establece una comunicación rápida cuando le ocurren estas cosas. Si cada quien se defiende por su cuenta, y ahí está el símil futbolístico, y jala por su lado, pues va a dejar muchos huecos, ¿no? ¿Por qué esto no se enfrenta de forma conjunta? ¿Dónde está la agencia de inteligencia del Estado mexicano? Que López Obrador desmanteló la que existía, lo que no estuvo mal, porque muy probablemente estaba comprometida, pero que no construyó una. Hoy vemos que Audómaro Martínez, creo que era el nombre del encargado de este órgano, que cambió de nombre, que era antes el CISEN, pues también está siendo objeto de embates, criticado, yo no sé si con argumentos, con razón o con pruebas, pero por lo pronto no hizo esa chamba, ¿no? Y bueno, pasa con Durazo, que dirigió la Secretaría de Seguridad y Paz, o Seguridad Pública, como se llamaba. Casualmente todos gobernadores fronterizos, ¿no? ¿Por qué la Cuarta Transformación reacciona hasta que ya va perdiendo, cuando ya tiene el marcador en contra, ¿no? Porque ya cuando salen los embates y todo es cuando empieza este movimiento y no hay anticipación y no hay comunicación entre ellos y no hay un movimiento coordinado para tratar de afrontar esto, ¿no? Pero sobre todo comprometido con su propia agenda, porque ahora habrá que voltear a ver a las bases de los populares para también tratar de hacerles entender a qué nos estamos enfrentando. Yo escuché el llamado de la presidencia de la presidenta de la República hace unos días cuando hablaba de que el tema de los ataques a los mexicanos, migrantes o incluso norteamericanos de nacimiento que están siendo afectados por ICE, debería ser algo que movilizara a toda la clase política mexicana, incluyendo a la oposición, y que ya la batearon todos los líderes opositores. Pues sí, la presidenta no ha construido una agenda común con la oposición de tiempo atrás, no ha buscado pisos mínimos de comunicación, no lo hizo tampoco López Obrador, y bueno, pues sí suena muy apresurado que hoy los llames con una bandera nacionalista cuando en el pasado no lo has hecho. Entonces veo ahí fracasos en una política elemental, ¿no? Yo creo que después de haber ganado dos elecciones de manera contundente, el movimiento progresista que se aglutina en Morena, sus conductores políticos, ya tendrían que haber ofrecido un puente de plata a sus opositores mexicanos para avanzar juntos, ¿no? Y que es lo que finalmente hizo el PRI cuando se vio asediado después del 68 y la reforma política que hizo Reyes Heroles en los años 70, porque tenían que trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas del país, ¿no? Ante el peligro de haberse convertido ya en un régimen desprestigiado a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha parte de esa chamba. Uno, cohesión interna del movimiento que está aglutinado, que además, pues le deben mucho sus integrantes. O sea, Marina del Pilar nunca hubiera sido gobernadora de su estado, no tenía una fuerza política propia sin el respaldo de un López Obrador, o sea, y sin el respaldo de la dirigencia de Morena. Y yo creo que no hay reciprocidad cuando ella tiene este tipo de actitudes, que no ha salido a aclarar, porque en realidad no ha dicho nada con respecto a lo que se dice en los audios, lo que se escucha en los audios, ¿no? Que diga que lo filtró el Santo Padre o Bonilla o quien sea es irrelevante, ¿no? Porque lo que se escucha ahí es otra cosa. Incluso aunque no lo haya hecho, pues es muy preocupante, ¿no? Pero también agregaría que es preocupante el nivel de ingenuidad de alguien que dirige la política en tu
en una de tus principales fronteras, ¿no? Donde empieza la patria, decimos en Tijuana, ¿no? Y por el otro lado, siento que sí llegó el momento de que con algunas de las áreas quizás menos radicales, menos extremistas, menos fanáticas de la oposición, la presidenta de la República establezca un diálogo mínimo. Yo nunca los ha recibido, nunca he hablado con ellos, nunca ha planteado iniciativas conjuntas para ir a las cámaras. La negociación, incluso cuando ha ocurrido, se le ha dejado a los líderes parlamentarios, lo cual también pues, les otorga poder dentro de esas parcelas y facciones que existen en Morena, ¿no? Pues creo que toda esta sacudida podría servir mucho si se diagnostica correctamente y se ven dónde se originan nuestros problemas y dónde sí podemos hacer modificaciones. Porque donde no podemos hacer modificaciones es en la agenda de Donald Trump, en la de las agencias norteamericanas. Ahí no podemos mover ni un dedo. Incluso se podría intentar atemperar eso con una política exterior pues más organizada y más agresiva, no en el sentido de beligerancia, sino de tomar la iniciativa, ¿no? De estar reunidos con otros países, de ver los embates que sufren todos los demás, de encontrar también agendas comunes en el exterior y en el propio Washington, porque Washington que no deja de ser como la vieja Roma imperial, pues ahí hay corrientes en el Senado, en las cámaras. Hoy la mitad de los demócratas, estaba leyendo, votaron contra continuar la ayuda a Israel, que es una cuestión que no había ocurrido, que es inédita, que la agenda en favor del Estado judío unía a a los dos partidos políticos totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante cerca de 2 años? Perder el tiempo, lamentablemente, con un secretario de Gobernación, con un secretario de Relaciones Exteriores ausente y con un embajador que donde ha estado no ha trascendido nunca, ¿no? Como estaba Moctezuma y antes el doctor de la Fuente. Bueno, ya me extendí demasiado, pero no sé qué pienses de todo esto que No, hemos... no, no. Me encanta porque precisamente toca los diferentes puntos medulares de esta discusión, ¿no? O sea, lo que está pasando al interior de Morena, a la relación con los Estados Unidos y todo este proceso que se ha venido generando, que se ha venido dando, hasta llegar a un punto en donde de plano caen en este discurso, como bien lo señalas, muy ingenuo, de decir por qué le entregas algo a alguien que supuestamente es tu contendiente. Incluso la propia gobernadora lo dice, pequé de inocente o pequé de ingenua, algo por el estilo menciona. Y yo quiero retomar un punto que mencionaste, que Arnold, sobre todo a ver si lo comprendí bien, en el sentido de cuando hablamos de comparamos esta invasión que hubo ya hace bastantes años y que nos provoca la pérdida de la mitad de nuestro territorio con lo que pasa actualmente, con toda esta disputa por los recursos naturales, por esta disputa de Estados Unidos con China, en pocas palabras, por las cadenas de suministro y demás, ¿qué tanto ves tú esta posibilidad de balcanización en el México actual, a través incluso de la vía electoral, a través del corporativismo gringo con las inversiones gringas? ¿Qué tanta posibilidad hay de eso en un momento dado de la política de los Estados Unidos? ¿O qué tanto Estados Unidos está jugando de otra manera precisamente para apoderarse de un lugar que México parecería que se le están yendo por como el agua? Mira, durante mucho tiempo se dijo que había estados del norte que preferían ser anexados de alguna manera y el viejo asunto que la derecha, pues sobre todo grupos de derecha manejaban de que mientras que el norte trabajaba y el sur dormía, el centro, no me acuerdo cómo era este tema, diferenciando las velocidades del desarrollo del país. Yo creo que eso quedó atrás cuando se alcanzó pues un modelo democrático relativamente funcional, que funcionó del 2000, bueno, va venido funcionando hasta la fecha, incluso, ¿no? Es el desmantelamiento de la oposición ocurrido entre 2018 y 2024 lo que vuelve a situarnos en el tema de aliados nacionales de fuerzas extranjeras o de este tema de pedir la intervención o apelar a que solamente una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, puede frenar a Morena, porque aquí no la puede frenar nadie, ¿no? Revisemos la historia, pues, de repente antes de escandalizarnos. Benito Juárez se exilió en Estados Unidos.
para rehacer fuerzas, cuando las guerras liberales y conservadores, ¿no? Y varios de los liberales, o sea, y Lincoln tuvo que ver en ciertas cuestiones, y cuando derrotamos a los franceses, también fue la intervención norteamericana un poco la que marcó ahí que Napoleón III se echara para atrás. Digo, los historiadores saben bien esto, no vivimos en un mundo aislado. Y hay esferas de poder, y dentro de eso te mantienes pues relativamente con una inteligencia política, pues con autonomía o sin caer en extremos. México ha tenido una suerte muy diferente al resto de América Latina. No ha estado exenta de intervenciones, embajadores que participaron en golpes de Estado, como contra Francisco y Madero, ¿no? Pero no tenemos la historia de un Chile, Argentina o un Brasil con estas juntas militares, ¿no? Eh, pero yo no creo que estemos en el extremo de una balcanización, que me parece ya el término terrible. Este, creo que sí puede pasar que en esta agenda de intervención Estados Unidos sí esté construyendo un escenario para debilitar lo más posible a Morena, y no hacia el 27, sino hacia el 30, para construir una alternativa grata a ellos en México que pudiese disputar el poder, ¿no? Y que saben que lo harán mediante una elección. Y yo creo que ahí el remedio, o el antídoto contra eso sería un gobierno de Morena eficiente y cercano a las necesidades populares. Y no es nomás las ayudas sociales, hay muchísimas otras cosas. Este país tiene muchas agendas, y por región las tiene, de demandas de otro tipo, ¿no? De demandas de defensa del territorio, contra la depredación del medio ambiente, contra empresas que pues abusan, y en aras de sus utilidades, y que invaden, afectan derechos de poblaciones, ¿no? Donde te pares en el país hay reclamos de algún tipo en ese sentido, y un gobierno sensible tendría que estar atento a todo eso. Y no solo es un gobierno federal, son los gobiernos estatales. Y Morena no puede eximirse del hecho de que ganó prácticamente, no estoy seguro del porcentaje, pero tres cuartas partes de las gubernaturas de este país, ¿no? Las controlaron. No hay pretexto en ese sentido de que no tenían una extensión política territorializada que debía haberse montado en la misma agenda. Yo creo que hoy se ven como grandes errores haberse ensimismado en los megaproyectos de López Obrador, el Tren Maya, y bueno, y peor aún, habérselos entregado al ejército, ¿no? Creo que eso no logró. No veo que esté ni detonando el sureste, está con serios problemas, pero tampoco es una empresa productiva. Este tema de desconfiar de la administración civil y confiar solo en la administración militar, bajo la falacia de que son honestos y de que son mejores, me parece que es un terrible error histórico. No quiere decir que no haya habido una enorme corrupción en el servicio civil, en la política, en el funcionariado mexicano, seguramente. Y ahí lo que había que hacer era pues, establecer los controles correctos, una secretaría de la Contraloría, o como le llamen ahora, anticorrupción o lo que sea, que funcionara eficientemente, ¿no? Bueno, titulares con historiales de probidad en las diferentes dependencias. Había que sanear toda la administración pública. Pero a la hora que dijiste, nada de esto funciona y pongamos militares en todas partes, ni mejoró. Y sí, una enorme cantidad de burócratas están en sus dependencias sin hacer nada, porque los dejaron sin funciones. En la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, etcétera, ¿no? Eh, son errores históricos por el cortoplacismo, porque el tren tenía que salir ya. O sea, pues López Obrador pudo haber planteado muy bien la tercera parte de la extensión, quizás el transoceánico, para concretarlo y para afinarlo y para que funcionara bien, y dejar planes de largo plazo. De todas maneras, si su gobierno continuaba, iban a proseguir, ¿no? No sé, visto a toro pasado, pues la crítica parece muy fácil, pero en su momento también se hicieron muchas críticas en este sentido. Eh, el tema de la salud también han sido muchos tropiezos, porque se eligió empezar de cero, desarmar lo que había, no tratar de mejorar lo que existía.
Igual los órganos autónomos, digo, hoy hay retrocesos serios en transparencia. Sí, no funcionaba el INAE, de acuerdo, pero había que remediarlo, había que meterle mano, había que designar otra clase de consejeros. Parece que no, y lo que no se quiere es tener transparencia. Y por ejemplo, el ejército, que ahora maneja muchísimas más áreas de la administración pública, pues no le gusta mucho la transparencia, y entonces aumentaste los esquemas de opacidad. Pues todo eso no ayuda, no ayuda a que el movimiento tenga una solidez, se autocorrija a sí mismo, tenga capacidad de rectificación, ¿no? Sino que estamos metidos en esta defensa de la camiseta, sean buenos o malos tus operadores políticos, tus funcionarios, y bueno, pues dejando abierta la puerta a que, deja tú los audios quizás falsos o quizás, eh, digamos, por el lado de que no eran exactamente funcionarios norteamericanos los que chamaquearon a la gobernadora, sino ante cualquier clase de embate en otro sentido en la que seguirán cayendo muchos funcionarios de Morena y que seguirá permitiéndolo este esquema permeable de conducción política de un movimiento que no ha acabado de cuajar con unidad, ¿no? Y con no sé, con espíritu de cuerpo también probablemente, ¿no? La corrupción no se ha erradicado, para nada. Digo, era imposible hacerlo, pero no se ha caminado en ese sentido tampoco. Creo que se ha hecho muy poco. Y lo que importa a veces no es ir tras los corruptos del pasado, eso es relativamente sencillo, pero tampoco eso hicieron bien. Le perdonaron la vida a Peña Nieto, el gobernador cuya corrupción permitió el triunfo de López Obrador. El sentido mayor de una lucha anticorrupción en un movimiento político es con los propios, que tu movimiento se mantenga en una dinámica donde eso sea difícil, ¿no? Que pases, es lo que marcaría un cambio. Digo, no vas a ir tras salidas de Gortari, de todas maneras no fueron, pero si tú lograras que en tus propias administraciones no permeara la corrupción en los estados, en los municipios, etcétera, estarías dándole una continuidad a una idea política, ¿no? Más allá de un movimiento, se llama Morena o lo que sea, ¿no? México, así como en el fútbol no damos una, porque tenemos una serie de presidentes de clubes que nomás les interesa los 3 pesos que ganan cada día, explotando a los gobiernos con sus concesiones y sus subsidios y dándonos un malísimo espectáculo. En política tenemos lo mismo, pues todo el mundo quiere entrar a la política para enriquecerse porque no le pasa nada al que lo hace, ¿no? El incentivo es perverso. ¿Y qué Ya nos Arnoldo fuimos por Cuellar? otro Sí. lado, pero No, bueno, no, dime, dime, dime. digo que ya nos fuimos por otro lado, pero No, hombre, que yo. Mi querido Arnoldo Cuellar, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos otorgas para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto, tanto de ti. Muchísimas gracias, querido. saludos a todos y bueno, ahí queda ese rollo. Yo sé que es complicado lo que uno dice aquí desde el escritorio y la pantalla ocurre en la política, pero bueno, pues los políticos se postularon para eso, ¿no? Y además, pues no es gratis, tienen buenos salarios, deberían estar dando los mejores resultados, ¿no?